Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un privilegio estar ahora acá. La última vez me acuerdo que estuve allá. No, perdón. Hay cosas que no puedo evitar. Pero la última vez estuvimos en Fotia y también en Las Heras. Y ayer me regocijaba viendo el lugar, pero lo había visto por fotografía solamente. Pero una cosa son las fotos y la otra cosa es la realidad, ¿cierto? Eh, A veces la fotografía es bueno cuando uno es muy gordo y te hacen flaco, eso es bueno. Pero cuando uno viene a la casa del Señor, sin duda, es un privilegio porque vos sabés que aparte de un edificio hay piedras vivas. Y en esas piedras vivas el Señor quiere glorificarse y honrarse. Entonces, para mí es un privilegio estar acá. Gracias por la invitación también, gracias por recibirme. Realmente me siento honrado. Quería compartir hoy día algo sobre la gracia de la libertad. Eh, Ayer tuve el privilegio, anoche, en realidad, de irme a la casa, cerca de la casa, ¿cómo se llama? La casa histórica, porque estaba ahí cerquita. Entonces dije, estar en Tucumán y no ir a la casa histórica a las 12 de la noche sería como pecado, digamos. Bueno, no tanto, pero casi, digamos, casi, ¿cierto? Y, y veía todo el entusiasmo del hombre que estaba allá, ¿cómo se llama? El que manejaba todo, el locutor, y animaba a la gente a esperar las 12 y, ¿cómo se llama? Con aplausos y todo lo demás. Realmente uno como extranjero se goza en eso, porque dice, qué lindo como está una expresión nacional de algo que produjo también en el pasado y en el presente gozo. Y ustedes saben que yo tengo un hijo argentino, Juan Ignacio. Mi hijo, tengo dos más que son chilenas, mi esposa y Juan Ignacio nació en Córdoba, capital. Y, y ayer cuando filmaba un poco y veía esto, en un momento le dije en el saludo, saludo Jonacho, por mi hijo. Eh, Realmente contento de que Dios me dio un hijo argentino y que aunque estamos tan lejos, él allá en Córdoba, yo acá, realmente podemos disfrutar de una bendición. Y ustedes anoche escuchaban, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos o juremos con gloria morir. Es un gran himno, ¿eh? ¿Quién lo hizo? Pensando, y usa palabras muy interesantes también. Y ustedes saben que el Bicentenario se dio no solamente en Argentina, se dio en otros países también del mundo. Y muchos países celebran también esto. Eh, en Chile también se canta en el himno algo similar. Eh, pero en el coro dice, dulce patria, recibe los votos con que Chile en tus aras juró, que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Y me doy cuenta que al leer los himnos patrios, la palabra libertad y ser libres es parte fundamental de lo que ocurrió en la historia. Y yo pensaba justamente en esto, de la gracia de la libertad, qué significa para nosotros como pueblo de Dios. El pueblo judío tenía un problema grande. Ellos creían que eran libres porque vivían y habían nacido algunos de ellos en una nación llamada Israel. Pero pocos se dieron cuenta que realmente eran esclavos en su corazón. Eran libres por fuera, esclavos por dentro. Y yo quiero en esta mañana tratar de tocar este tema. ¿Hasta qué punto podemos ser libres por fuera y libres por dentro? Porque no sacamos nada con decir libertad si mi corazón está esclavo. ¿Cierto? Vamos a orar al Señor. Padre, ayúdanos a tomar tu palabra en esta hora. Señor, gracias por lo que tú nos has dado. La libertad de predicar tu palabra en un lugar como este, donde nadie, Señor,
se va a interponer. Nadie va a venir a hacer una protesta a la puerta, Señor, y esperamos que nunca ocurra. Que tu pueblo tenga libertad para honrarte en escuchar tu palabra, en leer tu palabra, en estudiar tu palabra. Y, Señor, que seamos libres en conocerte a ti, Señor, y gracias por tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Hay distintos tipos de esclavitud, usted conoce, ¿cierto? Esclavitud de imperios extranjeros, esclavitud de vicios, esclavitud de personas, esclavitud del tiempo, esclavitud de la agenda diaria. Y sabemos que cuando empezamos a reconocer cuál realmente es lo que nos oprime o qué es lo que nos lleva, sin duda que es nuestro corazón. Y yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 8 en adelante. Vamos a estar en otros pasajes, pero quiero tratar de dejar este como el texto base. Un pasaje conocido, muy conocido, y que va a mostrar cómo Cristo, el Señor, en los versículos 29 y 30, liberó a muchos oprimidos por el pecado. Dice versículo 29, 8:29 de Juan, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Se dan cuenta, verdad? Es impactante, ¿eh? Jesús hablaba y muchos creían en él. Y esto muestra cómo realmente es que una persona puede pasar de muerte a vida. Cómo puede pasar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Y yo sé que esto ha ocurrido en muchos de nosotros, que los que estamos aquí presentes. Pero en el versículo 31 y 32, Jesús va a establecer la forma en que una persona puede ser libre de su pecado, libre de su vida en sí, para que alguien más sea dueño de su vida, que alguien más venga y plante bandera en su corazón. En el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando de los judíos del versículo 30, ¿cierto? Versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allá está el camino que muestra el Señor. Muchos creyeron en él. Pero también es cierto lo que dice el versículo 31. Si vosotros permanecen en mi palabra. No es que la salvación se pierde, sino que es una honra seguir creyendo diariamente en Jesús. ¿Entienden? Es una honra, es un privilegio seguir creyendo en Jesús día a día y no decir, no, si yo me convertí en el año 89 y no importa cómo ahora vivo. Claro que importa cómo ahora vivimos, porque debería ser mejor que el año 89. Mi servicio al Señor, mi amor al Señor, mi entrega al Señor debería ser mejor ahora que en el año 89. Pero mucha gente vive del pasado. Uy, ¿te acuerdas cuando entregábamos folletos? ¿Te acuerdas cuando nosotros testificábamos? ¿Te acuerdas cuando hablábamos con los vecinos de la palabra? Y ahora, no sé qué nos pasó de ese lado. El fervor cristiano, el denuedo cristiano, se vive día a día. Por eso Jesús establece este principio. Creer me lleva naturalmente, como Jesús lo dice, permanezcan en mi palabra. Y ahí se va a notar ¿qué cosa? Que son mis discípulos. No solamente decir creo, sino el creer me lleva a una vida de consagración plena en Jesús. Y eso se llama ser discípulo. Ser aquel que sigue a Jesús en las buenas y en las malas. Y acá lo establece, permanezcan, si permanecen en mi palabra, algo se va a mostrar verdaderamente, son mis discípulos.
Y también establece en el versículo 32 lo siguiente: conocerán la verdad, conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. Ayer me encantaba escuchar los testimonios de los hermanos de primer año. Algunos de ellos diciendo, sí, había aprendido algunas cosas, pero ahora sigo abriendo. Dios sigue abriendo la puerta del conocimiento a Él, a su verdad. Si en el año 89 me gustaba leer la palabra, hoy día con mayor razón me debe gustar leer la palabra de Dios. Si en el año 89 me regalaron un cosito chiquitito, así azulito, ¿se acuerdan de esas cositas? Nuevo Testamento. Y yo me lo comía en el colectivo o donde iba, cuando estaba esperando un turno en el hospital o cuando estaba en una fila. Ahora con mayor razón debo darme el tiempo de estar delante de la palabra y conocer a mi Señor. La libertad se vive todos los días. No es que fui libre y ahora no. Soy libre en Cristo. Somos libres en Cristo. Permanezcan en mi palabra y se va a notar que son mis discípulos. Conozcan la verdad y esta verdad les va a mostrar cuán libres son. El hombre nos gusta estar esclavizados a algo, no sé por qué. Hablamos de distintos tipos de esclavitud. Hablamos de imperios extranjeros, ¿cierto? Y le han puesto nombre como colonialismo, imperialismo, servilismo, etc. Sabemos de cuánta gente esclavizada en vicios hay, en drogas, en alcohol, hoy en la tecnología, celulares, computadoras, tablets. Gente esclavizada a equipos deportivos, a marcas de ropa, a cosas del cuerpo, fitness, que te veas bonito. Bueno, eso me faltaría un poco, ¿no? Horóscopo. Gente que no puede salir a la calle si no lee qué va a pasar hoy. Esclavos de personas. La esclavitud que aún existe en muchas partes de nuestro mundo. Trata de mujeres y de niños, tráfico de hombres. Somos esclavos del tiempo, tenemos poco tiempo con la familia. Decimos somos libres, pero en la casa cada cual está esclavizado a algo. Si no, uno en el televisor, otro en la Play, otro en la Xbox, otro en el teléfono. Estamos en la casa juntos, pero no unidos. ¿Entiende la diferencia? Somos esclavos de este tiempo. No tenemos tiempo para Dios, decimos. Dios, perdóname, pero hoy día no tuve tiempo para ti. Hemos perdido amigos. Hemos dejado de matear. Hemos dejado de tomar un café con alguien porque no tenemos tiempo. Y podríamos seguir. Prioridades equivocadas. Y después podemos decir, bueno, no tengo tiempo. La esclavitud no se da únicamente a nivel de personas. Nace del corazón. Y es ahí donde Jesús va a seguir tratando este tema. Versículo 33, 8:33. Está hablando con los judíos. A los judíos que creyeron les dijo, permanezcan en mi palabra, así se va a notar que son míos. Conozcan la verdad y esta verdad les va a mostrar que son libres. Pero hubo judíos que fueron en contra de este pensamiento. Mira lo que dice versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Extraño a estos judíos, porque parece que no conocen la historia de Israel. Porque pareciera que el pueblo de Israel estuvo esclavo alguna vez, ¿o no? Y esto parece que fue mucho antes de Abraham.
O digamos, después, ¿cierto? Después de Abraham. Entonces, este es cuando uno pierde la noción de la historia. Nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, los judíos que estaban hablando ahí, ¿no estaban ahora bajo el Imperio Romano? Y tú dices, a ver, aquí algo no cierra. En esta historia algo no está cerrando. Ahora, ellos creían que eran libres porque la forma de esclavitud del Imperio Romano era distinta. Pero en el fondo eran esclavos de los romanos. Tal cual. Entonces ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ven que estaban en dos sintonías? Uno estaba en FM y el otro estaba en AM. Jesús hablaba en FM, en estéreo. Y los judíos estaban en AM nomás. Escuchaban una parte. Los judíos dijeron, no, pará, somos libres. ¿Los argentinos son libres? Hablando del 9 de julio. Sí. Nosotros también, los chilenos, somos libres. Pero no del pecado. El pecado alcanza al hombre que está viviendo en una nación libre como alcanza al hombre que está viviendo en una nación esclavizada. No importa. La diferencia entre un libertador humano y uno divino. El libertador humano lucha para liberar al pueblo de la opresión del enemigo. El libertador divino lucha contra la opresión del pecado. El libertador humano llega hasta donde termina su territorio físico. El libertador divino libera a todo un pueblo esparcido por toda la tierra. El libertador humano puede liberar o sacar a algunas personas de su situación temporal. Nuestro libertador divino libera eternamente. El libertador humano actúa porque ve injusticia e intenta solucionarla. El libertador divino actúa porque su pueblo es el injusto. El libertador humano usa los medios que tiene para liberar a su pueblo. El libertador divino da su propia sangre por su pueblo. El libertador humano puede aliarse con otros para lograr su objetivo. Jesús, nuestro libertador divino, no necesita a nadie porque se basta a sí mismo. El libertador humano murió y sus restos están en esta tierra. El libertador divino murió, pero resucitó como prometió. Esta es la gran cosa. El libertador humano recibe honra del hombre. El libertador divino recibe honra de su Padre y de su iglesia. ¿Ven la diferencia? No somos esclavos. Claro que son esclavos. Porque su mirada es acá, es temporal, es terrenal. Y Jesús quería abrir sus ojos y decir, abran sus ojos. Es más que esto. Es mejor ser esclavo terrenalmente, pero es libre espiritualmente, que ser un hombre esclavo del pecado y libre en la sociedad. Jesús sigue hablando, versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Ven lo temporal acá? Y lo eternal. El esclavo no queda en la casa para siempre. Pero tú y yo, para siempre, estaremos viendo a Jesús cara a cara porque es su promesa.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? La respuesta, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El judío de ese entonces, escuchando a Jesús, muchos creen, otros no hayan cabida. La palabra de Jesús va, rebota en sus corazones, porque eran duros. No haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Si uno va mirando atrás, el antiguo pacto, no fue un hombre que creyó por fe. Un hombre que tenía un montón de años y ve y va como viendo a alguien y este era Dios. El ejemplo que ellos ponen es malísimo. Podrían haber puesto a otro judío malo, pero ponen casi al mejor israelita de ese tiempo, del antiguo pacto. Sobre el hombre que se funda la fe para todas las familias de la tierra y la bendición de Dios sobre todas las familias de la tierra a través de Abraham. Mal ejemplo. No pasaron por el seminario Care. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que yo os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? ¿No fue Abraham el que salió de Ur de los Caldeos creyendo la palabra de Dios para establecerse en tierra extranjera? Miren, verso que sigue. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Verso 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Hermanos, ¿cuánta gente dice esto? ¿Cuánta gente dice, tú le preguntas, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero déjame seguir siendo esclavo. Y no se puede. O creemos en Dios y somos libres, o somos esclavos. ¿Entienden? No hay opción. No se puede ser medio esclavo y medio libre. O somos libres en Cristo, o somos esclavos del pecado. No hay vuelta. Acá Jesús lo dice. No, miren, tenemos un Padre, dicen ellos. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, lee y ve el versículo 42 con más detalles. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, querida iglesia, ¿tu Padre es Dios? ¿Es Dios nuestro Padre? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es Dios nuestro Padre? Acá está. Ciertamente, ¿qué cosa? Jesús recibe mi amor y tu amor. Jesús, te amo tanto que necesito estar contigo ahora. Pero tengo un partido importante, Señor. No hay que ser tan espiritual. Veo el partido, después estoy contigo.
ciertamente me amaríais. Y cada una de las cosas que yo considero que son buenas y no me muestran que estoy llamando a Jesús, entonces no son buenas. ¿Entiendes? La forma de amar a Jesús es estar con Jesús. Aquellos que de verdad aman a sus esposas, perdón que lo diga así, dejan todo para estar con sus esposas. Los que de verdad aman a sus esposas. Y al revés. ¿Por qué? Porque para ellos es importante la otra persona. Entonces, cuando hablamos de Jesús y decimos, Jesús es lo más importante que tenemos. ¿Amén? Amén. Jesús es lo máximo que ha pasado en nuestra vida. Jesús, número uno en nuestra vida. Entonces, la forma de demostrar a Él, que es el número uno, el más importante, es amándole con todo el corazón. ¿Me amaríais? ¿Me amaríais? Y muchos judíos creyeron y otros no lograron amar a Jesús. No lograron llegar a este punto de amar a Jesús. Es una lucha y lo reconozco, esto de priorizar nuestra relación con Jesús. Sabiéndonos libres, sé que nos cuesta. Y es algo que no es nuevo, que cueste. A Pablo, nuestro hermano, teólogo, le pasó lo mismo. Cuando uno lee Romanos 7, 18 en adelante, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era la lucha de un hombre de Dios, que sabía que era libre en Cristo y conocía su propio corazón y luchaba día a día con su corazón. Y esto, hermanos, es una señal buena para nosotros. Somos libres en Cristo, pero nuestro corazón tiene que estar sujeto todos los días a Jesús y permanecer en su palabra y conocer su palabra y a esta palabra mostrarnos cuán libres somos en Él. Pablo termina toda esta forma de hablar diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pedro nos ayuda también y nos dice en 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Y versículo 16 dice, son como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres. El apóstol Pablo diría, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Somos libres, pero puede haber cosas que empiezan a molestar esta libertad y que tenemos que estar atentos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y allá encaminan el pensamiento. ¿Cómo se sabía que un nuevo judío creyente realmente era libre permaneciendo en Jesús?
Y la gente verdaderamente se iba a dar cuenta, este es un discípulo de Jesús porque ama a Jesús. ¿Cómo la gente se da cuenta de que nosotros amamos a Jesús? Porque somos siervos de Dios. La libertad que Dios nos dio en Cristo es para hacernos siervos de Dios. No es para quedar libres de no hacer nada. ¿Entienden la cosa? Sino somos libres del pecado para ser siervos de Dios. Y esto es glorioso, porque es cuando Dios nos deja participar de su obra. Como dijimos ayer, Dios no nos necesita, pero quiere usarnos. Y nos quiere usar de esta manera, como siervos de Dios, libres sirviendo a Dios. Uno de los pasajes que realmente más me gusta del Antiguo Testamento, hay varios, pero uno de los que más que me encantan está en Deuteronomio 15, del 12 al 18, y le ruego que lo busque. Ya vamos a pronto a terminar. Muestra algo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero mostrando realmente el camino a Jesús. Y lo va a mostrar claramente el texto. Siervos de Dios, libres para ser siervos de Dios. Pasar de una esclavitud del pecado a la servidumbre a Dios. Había una ley en Israel. La ley era que cuando llegaba el año séptimo, si alguien del pueblo de Israel, por alguna necesidad que tenía, no tenía para comer, no tenía para vivir, él podía venderse a otro hermano. Y pasaba a ser esclavo del hermano. ¿Sí? Esta era la ley. Podía, por necesidad, que yo vaya donde Mario, no tengo qué comer, no tengo qué cosa darle a mi familia, acéptame, yo estos 7 años, 6 años te sirvo a ti, da alimento a mi familia. Y me humillaba y me hacía esclavo de mi hermano. Y Mario me decía, bien Juan, vamos, yo te voy a tomar, vamos a ayudar a tu familia, a ti también, vamos adelante. Pero sabíamos que éramos hermanos, pero yo era su esclavo. Pero había una ley, la ley del séptimo año. En el séptimo año, Mario tenía la obligación de parte de Dios de dejarme libre. Porque la ley de Dios lo decía así. Leamos el texto. 2:15-12 de Deuteronomio. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo, ¿qué cosa? Le despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Se dan cuenta de la historia ahí? Llega el séptimo año y Mario tiene que dejarme libre. Pero Mario no puede dejarme libre así nomás. ¿Qué tiene que darme Mario? ¿Qué tiene que darme? Tiene que darme algo. Le abastecerás liberalmente. ¿Entiendes lo que significa la palabra liberalmente? Dale nomás. Dale. Y no lo mandes con las manos vacías. Dale de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, de lo que Jehová hubiese bendecido a Mario. Dale ahora a Juan en el último año. Déjalo libre.
Versículo 15, esta es la clave del texto. ¿Por qué esta libertad? Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. La razón era, Mario, no olvides nunca, nunca olvides que vos también fuiste siervo y esclavo en tierra extranjera. Pero Dios tuvo misericordia de ti y te sacó de allá. ¿Entiendan? Esta es la figura. Ahora, ¿qué esperaba Dios de su pueblo? Actúa exactamente igual. Como Dios fue contigo, entonces ahora haz con el otro. Si somos libres en Cristo, a través de su palabra, no es que el hombre afuera y la mujer de afuera necesite esta palabra para ser libre como nosotros. Claro que sí. No fue dada la palabra por gracia a nosotros. No fue la libertad que tenemos en Cristo, de los perdón del pecado, por gracia de Dios. Recibiste y de gracia, ¿qué hay que hacer? Dar también. No solamente la parte monetaria, estamos hablando de la parte fundamental del hombre. No hay redención si no es a través de Cristo y su palabra. No olvides, Mario, fuiste esclavo. Verso 16. Si él te oyere, si él te dijere, hablando ahora del siervo o del esclavo, si él te dijere, no te dejaré, porque algo pasó en 6 años. ¿Qué pasó en 6 años? En el corazón del esclavo hacia su nuevo amo surgió algo. Fue amor. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nadie está obligado a seguir a Jesús. Él quiere ser seguido por amor. Y porque Él es Dios. ¿Me entiendes? Este es el punto. Si alguno piensa que estamos siguiendo a Dios para ganar algo de Dios, estamos totalmente equivocados. Si alguno piensa que estamos siguiendo a Dios para lograr algún beneficio de Dios, no tiene por qué hacerlo Dios. Lo hará si Él en su gracia lo determina así. Pero seguimos a Dios porque hemos visto su gracia y porque le amamos a Él. Ahora, si Él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y darás su oreja contra la puerta y será tu siervo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Así también harás a tu criada. Mario, no te parezca duro cuando lo enviares libre. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicierais. Versículo 17, hermano. Y será tu siervo para siempre. ¿Está hablando solamente de un hombre acá? Porque nadie puede ser siervo de otro para siempre. ¿O sí? No. Yo puedo ser siervo de alguien hasta que yo me muera. O hasta que el otro se muera. No para siempre. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de Jesús. El siervo por excelencia. El Dios que es libre. Que se hizo esclavo para satisfacer el pecado. Y satisfacción del pecado hizo libres a todos por su libertad y por su sangre. Está hablando de Jesús. Está hablando del siervo de Dios perfecto.
La imagen es ciertamente para un hombre, pero el fondo está hablando de Jesús. El siervo que se entrega por la necesidad no de él, sino Jesús que se entregó por la necesidad tuya y por mi necesidad. Había que hacer algo marcando la libertad, ¿cierto? ¿Cuál era el costo acá? Vamos a la puerta, se colocaba el lóbulo. ¿Conocen lo que es una lesna? La lesna la usaban los zapateros. Mi abuelo era zapatero. Es una cosita así de madera que tiene una punta, un hierrito filudo. Y eso se usa para perforar el cuero en los zapatos, mayormente. También lo usan cuando arreglan los fútbol antiguos. ¿Se acuerdan de los fútbol antiguos? Bueno, también se usaba para eso, pero mayormente para los zapatos. Eso iba a la puerta y se rodaba acá. Era la marca de la libertad. ¿No fue Jesús el que se dejó horadar viendo cómo sus discípulos lo vendían, lo negaban y lo abandonaban? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar recibiendo la burla de los romanos y de los judíos? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar aceptando el sufrimiento, cargando la cruz? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar públicamente? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar tomando nuestra vergüenza en la cruz? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar por su Padre en la cruz? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar a favor de su iglesia? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar para darnos una herencia eterna en los cielos? ¿No fue Jesús el que se dejó horadar para convertirse en el siervo por excelencia? ¿No es Jesús el que cuando dijo consumado es, toda deuda ha sido pagada, gritó, ahora iglesia eres libre? ¿No es Jesús? ¿No es Jesús nuestro Dios y Salvador? Quien nos libertó de nuestra esclavitud y nos dio plena libertad. ¿No es Jesús digno de horadar tu mente, tu corazón y tus manos para servirle con gozo? No nos muestra el camino, cómo es. Puede haber gente que no entiende esto. Y yo te ruego que si no eres creyente, puedes serlo en Cristo. Y te va a libertar no solamente de algo, sino de tu propio corazón. Porque allá está la perforación que se debe hacer. Y nosotros como iglesia tenemos que tener nuestro corazón abierto. Nuestros héroes nacionales entregaron su todo en su tiempo. Pero Jesús entregó su todo en la cruz para hacernos libres a ti y a mí. Cuando miramos la cruz, recordemos, comprados fuimos por precio, entonces los esclavos del pecado, ahora podemos decir, somos libres en Cristo. Necesitamos que Jesús, el siervo por excelencia, orade el corazón nuestro. Y eso depende de ti. Dios va a hacer su obra, pero Él está esperando el 7º año. Y quizás hoy es tu 7º año. Quizás hoy es el año de tu libertad. Y Dios te va a clavar en la cruz, porque te ama. Y Dios te va a mostrar cada cosa que hay que dejar, porque Él te ama. Y Él te va a mostrar su cruz, te va a mostrar sus manos, te va a mostrar sus pies y te va a mostrar su frente ensangrentada diciendo, este fue el precio de tu libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos.
Padre, gracias por tu amor. No hay mayor amor y entrega que los tuyos, Señor. Señor, somos libres nacionalmente hablando y políticamente hablando. Pero espiritualmente, Señor, necesitamos urgentemente de ti. Señor, clava en nuestro corazón tu palabra, Señor. Dios, si en esta sala hay alguien que necesita urgentemente de ti, te ruego que tú toques su corazón, Padre. Haz que tu espíritu trabaje en su vida. Señor, quizá hay gente por tanto tiempo escuchando tu palabra y resistiendo, creyendo estar libre y no lo es. Señor, actúa, te ruego en este día. Señor, si algunos como cristianos están enredados en alguna cosa, yo te ruego que sea el día para cortar todo esto, Señor, y caminar con pleno gozo y con plena libertad en ti, Señor, sirviéndote, amándote, obedeciéndote, temiéndote a ti, Señor, humillándonos delante de ti. Dios trabaja en nuestros corazones. Gracias por esta libertad inmerecida, Señor. Gracias por esta libertad que nos diste, gritando en la cruz, consumado es, no hay más deuda que pagar, el esclavo es libre. Señor, gracias por darnos esta libertad, gracias por darnos esta redención, por comprarnos a precio de sangre. Te bendigo, Dios, y te doy gracias por tu misericordia y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Gracias, hermano.